Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga desde 77 Fit Media para hacer un análisis sosegado ya, una vez terminado, del 23.1. Y como llevo años diciendo en este canal, el análisis no va a ser un análisis objetivo de revisión de los múltiples leaderboards que hay en el mundo. Hay gente, por ejemplo, Anabel, que lo hace mucho mejor que yo y si queréis ese tipo de información lo podéis ir a buscar a su canal de YouTube porque, insisto, lo hace mucho mejor que yo, lleva mucho más tiempo que yo haciéndolo y creo que repetir contenido no tiene mucho sentido. Y aparte porque durante los Open sucede una cosa, que es que mi teléfono y mi mail quedan absolutamente colapsados de feedbacks y revisiones y repeats de atletas que lo que hacen es precisamente convertir al entrenador en este caso en un experto en el WOD y llegas a una serie de conclusiones que tal vez no llegarías de otra forma. Entonces, lo que quiero es enfocar a este vídeo a hablar de cosas que son un poco más de opinión que la simple clasificación mundial, europea, nacional y autonómica. Y, como siempre, ofrecer un punto de vista que no se quede en lo evidente que se puede observar en la web de CrossFit y compartir con vosotros pues todo lo he aprendido porque el Open es increíble, o sea, es la puta mejor semana del año porque es increíble de cosas que se puede aprender en tan solo 3 días. Y como os digo, simplemente compartirlo con vosotros. Primera conclusión, más allá del repeat 14.4, primera conclusión que CrossFit no se cansa, o sea, no se va a cansar jamás de decírnoslo y no hay un año en el que no caigamos en la trampa de dejaos de hacer pronósticos. O sea, este deporte es hermosamente impredecible. El año pasado no hacen repeat, este año abren con un repeat. Y abren con un repeat de los antiguos, que parecía el año pasado que iban a hacer un cambio y no iban a tocar nada de lo que había hecho Dave Castro por todas las movidas internas, y este año vuelven con un clásico, con el primer chipper que se hizo jamás en el Open. Abren con un repeat, primera vez en la historia, creo, bueno, esto no me la voy a dejar, no es primera vez en la historia que abren con un repeat, pero sí es primera vez en la historia que ponen muscle-ups en el primer Open, que era como que no, los muscle-ups los van a guardar para el final, no, abren con muscle-up, vuelven a hacer repeat y una vez más nos dicen, dejaos de hacer pronósticos, este deporte es imprevisible. Porque no hay semana que me diga, Edu, ¿qué para el siguiente Open? Edu, ¿cómo ves el punto 1? Edu, ¿qué crees que saldrá para el punto 2? Ya, de una vez por todas, es imposible saber. Este deporte no se trata de esto. Hay webs en las que puedes apostar a qué cosas van a suceder, pero este deporte no es un juego de azar. Este deporte es un juego de preparar al atleta para una cantidad de escenarios casi infinita. Y no solo infinita, sino además, como os digo, impredecible. La segunda cosa que es algo en lo que he hecho mucho hincapié estos días con la gente que me envía el feedback de los telecoachings, yo los llamo telecoachings, ¿vale? Es que cada deporte tiene sus particularidades y dentro de sus particularidades tiene sus momentos que todavía son más particulares de ese deporte, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, en fútbol existe la eliminación por penales, ¿no? Depende de qué competición estás, hay muchas opciones de acabar yendo a penales, por ejemplo, el Mundial. El Mundial es un clásico, los equipos juegan generalmente a no cometer errores y eso facilita mucho los 0-0 y los 1-1 y, en consecuencia, los penales. Entonces, hay una cosa que para mundiales hay que preparar especialmente, que son las tandas de penales, ¿no? Este deporte, había una antigua corriente de el Open no se repite, que ahora debería estar volviendo un poco, pero no, como el Open no se repite, incluso que el Open no es competir, ¿no? Que se compite en la arena, que los clasificatorios en tu box no son competir. Y no es cierto, o sea, es competir, por supuesto que estamos compitiendo en un contexto distinto al presencial, pero quien diga que el quarterfinal y el Open no son competiciones es que no ha entendido todavía de qué va este deporte. Y eso lo digo porque el Open tiene unas particularidades muy propias del Open que se alejan un poco del CrossFit y que no tiene ningún otro deporte, y es precisamente el hecho de que el jueves por la tarde no sabes ni tan siquiera qué WOD va a salir, o sea, no sabes ni los ejercicios que van a salir. El lunes por la mañana eres un absoluto experto en ese WOD. Conoces hasta cada uno de los pasos que debes hacer en ese WOD si quieres hacer tu mejor WOD. Y esta es una cosa, igual que hay porteros que son especialistas en atajar penales y los ponen para las tandas de penaltis, hay futbolistas que son especialistas en chutar y los ponen para chutar los penaltis, hay crossfitters que son especialistas en este contexto. Y lo que he insistido mucho a la gente que llevo la programación online y que me transmiten feedback cada semana o cada día algunos es, joder, aprovechemos el Open para
en lugar de hablar del WOD del lunes, o WOD del martes, WOD del miércoles, teniendo el Open el viernes, vamos a aprovechar el Open para profundizar sobre el Open. Vamos a aprovechar el Open para aprender sobre un WOD todo lo posible, todo lo que podamos aprender, cada uno de los pasos, cada uno de los agarres, cada uno de los momentos de ese WOD. Vamos a aprovechar ese WOD para aprender lo máximo posible sobre el mismo. Porque, como os digo, hay atletas que son muy buenos en performance al aire libre, en arena, yo creo que llamo outdoor, y luego hay atletas que son muy buenos en indoor, y hay que saber dominar ambas facetas de este juego. Luego hay otra cosa relacionada con el leaderboard que, bueno, es bastante... Hay varios puntos en relación al manejo del leaderboard. Porque veo reacciones, e insisto, ya también lo digo mucho, mi Instagram a día de hoy es un oasis de gente tocando instrumentos y prácticamente ni lo uso para consumir, solo lo uso para poner mi música, pero me llegan a veces todavía, qué sé, por la lupa o porque alguien me pasa pantallazo y tal, de cosas relativas al CrossFit, que es algo que he tenido que desconectar de CrossFit en alguna faceta de mi vida, porque si no iba a implosionar literalmente, no literalmente en realidad, ¿vale? Y me recuerda mucho al meme de James Franco, que sale a punto de ser ahorcado y le pone debajo first time, como cuando celebras tu primer WOD del Open, ¿no? Y pienso, hostia, ¿este es tu primer Open o cómo va esto? Porque ha pasado una semana de 5 que va a durar esto y literalmente la que menos importa de todas, creo que es un pelín demasiado pronto para celebrar ninguna cosa. Y he visto en determinados perfiles un exceso de euforia por lo ocurrido, que es un 5% de lo que va a suceder, que al final el Open ha demostrado ser una competición ahora mismo mucho más simbólica que valiosa para el recorrido de la temporada. La importancia del Open, insisto, creo que es mucho más de lo que supone el Open a nivel emocional, romántico y simbólico que no lo que supone a nivel práctico, porque pasar el 10% es moderadamente sencillo y en donde se va a cortar el bacalao va a ser en quarterfinals. Entonces, un poco de prudencia a la hora de gestionar buenos resultados en 1, 2 o incluso 3 Opens, porque pueden no significar nada al final. Luego, en relación al leaderboard, veo también mucha obsesión en el refresh, en mirar constantemente el leaderboard, y creo que es una cosa que mis atletas, insisto, no me hacen ni puto caso la mayoría, pero la información que te va a dar el leaderboard y ver tu posición en el mismo es probablemente a estas alturas mucho más peligrosa que beneficiosa para tu recorrido en el Open. Sé que es extremadamente difícil hacer ver que no existe y no entrar, requiere de una fortaleza porque a 2 clics lo tienes y ver que has quedado es muy goloso y muy tentador, pero creo que el atleta tiene que ser suficientemente maduro como para saber que su WOD, si es que su WOD es bueno, y si su WOD es malo, y que el resultado, en qué posición le deje su resultado, ahora mismo no es tan importante. Pero también entiendo que puedas hacerlo a nivel de, pues, casi curiosidad una vez termina el Open, pero es que también hay atletas refrescando el viernes y refrescando el sábado, cuando además la mayoría de resultados no están ni colgados, y es como, tío, estamos todavía inmerso absolutamente en el Open. O sea, hay opciones de repeat, hay opciones de mejorar, hay opciones de lesionarse, miles de opciones todavía en el Open que estamos haciendo, y estás centrándote en una clasificación que no es completa, en la que mucha gente miente o se equivoca en el resultado y siempre hay algún resultado extraordinario antes de las revisiones. Dejad si queréis el leaderboard para el miércoles. Ayer ya me pasaron un puto pantallazo de la posición del equipo en la clasificación, no sé si europea, no sé, era un pantallazo. Y ni tan siquiera a mí, que llevo más tiros que la metralleta de Rambo en esto, es el 10º Open que hacemos, ni tan siquiera a mí me afecta cero. O sea, ver al equipo bien o mal clasificado me afecta a nivel positivo y negativo. Entonces, mi consejo, si son vuestros primeros Opens o de los primeros Opens, yo os aconsejaría que dejarais el leaderboard lo más alejado posible durante estas 5 semanas. Sé que es muy difícil, pero también sospecho que os va a ayudar. Y luego, para terminar, una de las cosas, una jugada maestra de CrossFit, creo, y lo digo sinceramente, no hay ningún tipo de crítica ni ironía detrás, creo que es una jugada maestra de CrossFit, porque al final no nos olvidemos que son una empresa que necesita que su cuenta de resultados a final de año sea positiva, holgadamente positiva, si queremos que siga existiendo algo parecido a CrossFit o CrossFit como tal.
CrossFit ha hecho un cambio en este rulebook, lo tenéis en el rulebook especificado, artículo 1.20, y aparte pone new al lado, que es que no se requiere de vídeo para validar tu resultado, siempre que el LOR, el manager del box, que es el que tiene la asignatura de LOR, L-O-R, se apunte al Open y haga el curso de juez. Entonces, para toda esa gente sin demasiadas aspiraciones que a priori debían grabarse vídeo, pueden ser validados si ese LOR, es decir, un individuo por box, paga 20 euros para inscribirse y paga 10 euros para hacer el curso de juez. Entonces, es prácticamente 30 euros por box afiliado que tenga algún atleta que no se quiera grabar en vídeo. Y lo digo en serio, creo que es una muy buena jugada, porque para un box 30 euros no supone, en teoría, un cargo muy elevado. Si hay, qué sé, 12.000 boxes en el mundo, pues 30 por 12 sí que es mucho. Y te permite validar resultados sin la necesidad de que todo el mundo se esté constantemente grabando en vídeo, que es la parte más coñazo del Open, indiscutiblemente. Artículo 1.33 especifican que si clasificas a quarterfinals puede ser que te pidan vídeo. Entonces también te aseguran que este es el punto, el talón de Aquiles ahora mismo de CrossFit, que puede ser que te pidan vídeo, y aquí revisan un poco si la clasificación es justa o no es justa. Entonces, en realidad, no es tanta verbena como yo me pensaba que sería, en plan, esto ya, si no piden ni vídeo, esto va a ser una verbena. Literalmente no tienes ni por qué hacer el Open y te inventas el resultado y te lo validan y chao. Si se cubren las espaldas, 1.33, puede ser que te pidan vídeo en quarterfinals, tienes que tener el vídeo grabado si clasificas a quarterfinals, pero también es cierto que clasifica el 10%, que es 4.000 personas en Europa, 5.000 personas en Europa, no sé, en cada categoría, no sé si van a pedir 10.000 vídeos, lo dudo bastante, pero sí que creo que creo que este deporte, ahora sí, francamente, este deporte va a subir un escalón. O sea, es como cuando ves vídeos de fútbol y le pasan el balón al portero y el portero la coge con la mano y dices, ¡buah! Pero ¿cómo permitían hacer esto? No, ahora lo miras con perspectiva actual y dices, ¿cómo permitían hacer esto si marcabas un gol y se acababa el partido? O sea, portero, mano, mano, portero, portero, mano. No, este deporte va a hacer un salto cuántico. Y lo vamos a ver en perspectiva, vamos a pensar cómo podíamos hacer los clasificadores así el día en que exista una tecnología mediante móvil que evalúe al momento los estándares de ejecución de cada uno de los ejercicios y, por fin, se termine la pirula de los Opens, que año tras año sabemos que la cantidad de no reps realizadas en Open es infinita o tiende a infinito y que la revisión de los mismos es más bien nula. Y ahora mismo este es el talón de Aquiles de esta parte de la temporada, lo sabemos todos. Yo creo que incluso CrossFit sabe que aquí existe todavía un margen de mejora brutal, y el día que se invente, si es que es posible, que no lo sé, una tecnología que pueda observar sin margen de error el rango de recorrido de cada uno de los ejercicios de CrossFit y pueda evaluar el estándar de forma objetiva y absoluta, es decir, sin error, este día sí que definitivamente CrossFit va a dar un salto cuántico, CrossFit como deporte va a dar un salto cuántico a nivel de experiencia y a nivel sobre todo de legalidad. Pero mientras tanto, a mí esta decisión me parece justa, me parece barata, me parece cómoda, porque hay mucho menos vídeo que grabar, y me parece que CrossFit está en su derecho a cobrar 30 euros adicionales a los propietarios de un gimnasio para hacer una cosa como el Open, que al final es para mí la fiesta más grande que se celebra en CrossFit, porque los quarterfinals ya son a cuchillo, ahí ya es a muerte, entonces ya en la cuestión de la festividad es como que pasa mucho más de lado, pero el Open tiene un carácter algo más de comunidad y mucho más festivo, que para mí, si el precio que tenemos que pagar los propietarios es 30 euros para que la gente pueda hacer el Open sin grabarse en vídeo, para mí es dinero bien invertido. En fin, estos son un poco los apuntes o las cositas que he ido sacando del 23.1. Creo que a más de uno le ayudará alguna de las cosas que he dicho, porque son cosas que he visto durante la semana o durante el fin de semana, que se repetían una vez tras otra, y ahora ya esperando 23.2 va a ser a la misma hora, entonces podemos volver a hacer un vídeo reacción, a ver con qué nos sorprendes, con qué nos sorprenden. No hagáis pronósticos, no existe la opción de pronosticar esto, existe la opción de apostar, y eso al final es gambling, podéis acertar,
pero este deporte no va de esto, este deporte va de entrenar todo lo posible para que cuando salgan cosas estéis lo más preparados posibles. Así que mucha suerte y nos vemos en el 23.2. ¡Chao!